los temas de seguridad y migración. Algunos de los énfasis de la relación México-Estados Unidos. Democracia, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Protección humanitaria frente a la migración. El sentido de frontera de Estados Unidos. La cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Fase 2. Deportaciones, reenganches y migraciones masivas, de 1921 a 1941. Durante la década de los 20 comenzó una recesión económica en Estados Unidos, que dio cabida a un crecimiento en el desempleo. Aproximadamente 100,000 trabajadores regresaron a sus lugares de origen. El entonces presidente Álvaro Obregón asumió esta responsabilidad y puso en marcha un programa de repatriación. Contactó directamente a las empresas extranjeras y el gobierno estadounidense en una búsqueda de mutua cooperación. Sin embargo, los empresarios veían a los mexicanos como trabajadores eventuales, y el gobierno norteamericano no se pronunció al respecto. En esos mismos años, los estudios académicos sobre el fenómeno migrante comenzaron a ganar terreno. Manuel Gamio, Roberto Redfield y Paul Taylor se dedicaron a analizar los acontecimientos, sin mencionar que en México, Alfonso Fávila y Enrique Santibáñez también dieron luz a dichas cuestiones. Por su parte, el gobierno intentaba disuadir a las poblaciones repartiendo volantes y pegando carteles en donde se exhibían las malas condiciones de trabajo en las que se desenvolvían los mexicanos que residían en Estados Unidos. El fenómeno migratorio empezó a complejizarse y tomar nuevas dimensiones. Por ejemplo, muchos de los migrantes mexicanos tenían hijos que nacieron en Estados Unidos y estaban formalmente integrados en la sociedad estadounidense. Con el famoso crack de 1929, el ciclo migratorio llegó a su fin e iniciaron las grandes deportaciones. En total, se repatriaron a un total de 423,026 mexicanos en el periodo de 1929 a 1934. Cabe mencionar que las deportaciones continuaron, pero a un ritmo menor de 1935 a 1940, con un total de 75,489 personas. Por último, Lázaro Cárdenas lidió con la migración mediante la repartición de tierras y el diálogo con colectivos que deseaban retornar al país. El tema que abordo es el tema migratorio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. I already started discussing these issues with the president of Mexico. Se ofreció de que iba a haber esa reforma migratoria y no la llevaron a They're cabo. sending people that have lots of problems. And our friends in Latin America. A las políticas migratorias y a cualquier política. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico.